¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos. En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro domingo aquí por la mañana en Agricultura 92.1 a lo largo de todo el país. En Simple, la pizarra de Pizarro, por supuesto, con estreno, no se les olvide, día lunes, 21 horas en nuestro canal de YouTube, para conversar de pensiones, de seguridad social, de educación previsional, de educación financiera, para conversar precisamente de esos temas que sabemos a todos ustedes les importa. Hoy tenemos, por supuesto, gente muy importante en nuestro panel, partiendo con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro. ¿Cómo estás, Pedro? Un gusto saludarte. Gracias, Eugenio. Muchas gracias a todos ustedes que nos están acompañando nuevamente en un nuevo capítulo. Hemos tenido una sintonía sumamente alta porque hemos tratado también de tener temas interesantes para que los vayamos compartiendo en materia de seguridad social, en materia de previsión social, teniendo claro de que la seguridad social y la previsión social es mucho más allá del tema pensiones. Y por eso mismo es que hoy tenemos una interesantísima invitada con la que vamos a hablar respecto de salud mental en época de pandemia, salud mental en el trabajo, salud mental en las diversas áreas en las cuales nos tenemos que mover. Y para eso tenemos a doña Daniela Campos, que es del área de riesgo psicosocial de la Asociación Chilena de Seguridad. ¿Cómo estás, Daniela? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias por la invitación, muy bien, gracias. Daniela, vamos a conversar hoy día respecto de un documento que tengo acá, así que voy a hacer algo trampa, pero tengo aquí y me encanta que lo tienes entero marcado, sí, que bueno, marcado, estudiadito, todo, sí. Eso. Así, igual que en la universidad cuando uno tenía que anotar las cosas. ¿Qué es el termómetro de salud mental en su sexta ronda? ¿Qué es esto? ¿Qué es un termómetro de salud mental? ¿Para qué sirve? Porque un termómetro es como para ver temperatura. Entonces, claro, sí. Bueno, la idea del termómetro básicamente era medir el pulso de la salud mental en Chile. Es un estudio bien relevante, viene de cerca la recomendación, pero es un estudio que hicimos en la Asociación Chilena de Seguridad en conjunto con el Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, liderado por David Bravo. Y básicamente lo que hicimos es tomar un estudio que pudiera decirnos cómo estaba la salud mental de los chilenos desde el 2020. Esta es la sexta versión porque hemos tomado dos termómetros en el 2020, dos el 2021 y dos el 2022. Y lo que hemos estado viendo entonces, cómo se moviliza la salud mental, primero a través del tema, ¿no es cierto?, de la pandemia y luego de los cambios sociopolíticos, y nos permite, y qué es lo que es interesante, que al ser un estudio longitudinal y es un estudio además representativo, cuando yo te doy los datos del estudio, básicamente nosotros podemos decir, esto representa a la población chilena, no es simplemente que tomamos una muestra pequeña de nuestros amigos y dijimos, esto es lo que los amigos piensan, no, esto es una muestra representativa de la población chilena y por otro lado, al ser longitudinal, seguimos a las mismas personas durante estos 3 años. Eso te iba a preguntar, ¿qué significa un estudio longitudinal? Porque habitualmente uno piensa en una encuesta y es personas que uno encuentra como en la calle caminando. Exacto. Y le pregunta, acá no es eso, acá es a la misma persona que tú le preguntaste en la primera versión, le preguntas después en la segunda. Exacto. Y así sucesivamente. Y le vamos preguntando las mismas cosas. Utilizamos los mismos cuestionarios y vamos sumando algunas preguntas. Por ejemplo, cuando sucedió todos estos cambios sociopolíticos que tuvimos, ¿no es cierto?, el año pasado, empezamos a preguntar diferentes cosas respecto, por ejemplo, a los estresores, qué es lo que estaba estresando hoy día a los chilenos. Y así vamos viendo cómo va cambiando. Por ejemplo, al principio, en el 2020, un 60% de la población decía que su máximo estresor, ¿no es cierto?, en un 60% era el miedo a contagiarse del COVID. Hoy día estamos en el menos del 20% con el miedo a contagiarse. Sí, claro, pero también ha ido pasando el tema de las vacunas y el tema y probablemente a varios ya les dio, oye. A esta altura son pocos los que se han salvado de que les haya dado la pandemia. Y vamos a entrar al detalle del estudio. ¿Cuántas personas son las que se encuestan, las que son parte del estudio? En general son parte del estudio más de 3.000, pero para llegar a 3.000 tenemos que encuestar a más de 5.000. Porque básicamente se van perdiendo en el tiempo. O gente que se aburre también de contestar preguntas. Claro, ¿no? Que son preguntas largas, pero son preguntas entretenidas, porque son preguntas sobre depresión, sobre sintomatología ansiosa. ¿Y esta se toma en terreno, es telefónica? ¿Cómo la hacen? Lo que primero se hace es hacer un catastro con las casas, se va de manera presencial a cada una de las casas y desde ahí
sacamos los teléfonos y luego son encuestas telefónicas, pero no simplemente que tomamos una máquina que llamó a cualquier teléfono, sino que son personas que ya hicimos el catastro, ¿no es cierto?, en sus casas y estamos llamándolas telefónicamente siempre a las mismas. Para tener bien representativo el tema regional o el tema de edades, hombres, mujeres, todo ese tema. Así justamente eso. Aprovechemos de mandarle un saludo a los 3.000 encuestados que nos permiten tener este instrumento. Muchísimas gracias por finalmente la responsabilidad que tuvieron en... Sí. Estoy viendo aquí el diseño longitudinal que han tenido las encuestas. Efectivamente, si uno ve, y aquí este dato es bien importante, la cantidad de personas que estaban encerradas en la casa, que estaban con el tema de la cuarentena, cuando se hizo la primera, por ejemplo, eran 10 millones, para la tercera éramos 16 millones, y ya con la quinta y la sexta ya no había pandemia. Claro. Y eso... O no había por lo menos cuarentena. ¿Y eso se nota mucho a nivel de resultados? Sí, claro. ¿El encierro es algo complejo? Era clarísimo, especialmente en la sintomatología depresiva y ansiosa, cómo finalmente era un gráfico, ¿no es cierto?, de puntas. Finalmente, en la sintomatología ansiosa, en la sintomatología depresiva, cuando nos estábamos en cuarentena, aumentaba muchísimo, y también lo que aumentaba mucho, y qué interesante, porque todavía persisten en un porcentaje alto, más del 20%, es la sensación de soledad. La sensación de soledad aumentó con la cuarentena, pero luego que ¿no es cierto?, se eliminó la cuarentena, los síntomas depresivos y ansiosos bajaron, sin embargo la sensación de soledad no. Ya, ¿y en qué se traduce? Tú eres psicóloga también. Sí, entonces, una persona que se siente sola, ¿qué le puede pasar? ¿Qué le puede terminar afectando a una persona que se bueno, siente sola? El índice de soledad básicamente se mide con dos grandes preguntas. Una tiene que ver con si me siento que estoy siendo acompañado, por un lado, y por otro lado, si siento el apoyo de los otros. Eso te voy a preguntar, porque la soledad no necesariamente implica no tener contacto con más gente. O sea, tú puedes estar con más gente alrededor, y pero sentirte totalmente solo. Efectivamente, y eso puede ser peor aún. Sí, claro. Es decir, de hecho, es mucho más, ¿no es cierto?, más explícita esa sensación de soledad. Obviamente, la soledad se da mucho, esta sensación de soledad se da más en personas adultas mayores, y también se da más en mujeres. Bueno, aparte los adultos mayores fueron los más afectados en la pandemia. Sí, recordemos que no me acuerdo de qué edad para arriba no podían salir de la casa, tenían prohibición. Sí, claro. Ahí me acuerdo, nos tocó implementar una serie de medidas cuando estábamos en la subsecretaría para que esas personas que no podían salir pudiesen cobrar la pensión, por ejemplo, claro, porque había que inventar ahí fórmulas varias. A ver, la persona que quiere conocer el detalle del estudio, ¿tiene dónde encontrarlo? Sí, claro. ¿Dónde lo encuentra? En la página de la Asociación Chilena de Seguridad. ¿Cuál es la página? www.ach.cl, achs.cl. ¿Y ahí encuentra solamente la sexta versión? No, encuentran todas las versiones. Y por eso además es tan entretenido, porque uno puede ir viendo cómo se va movilizando el tema. Cosas que antes nos daban miedo, ahora ya no tanto, y al revés. Hay cosas que se van modificando y que quizás a veces son contraintuitivas. Como te comentaba yo del tema de la soledad, uno pensaría que después de que se acabó la cuarentena, la sensación de soledad iba a disminuir, y no, es una de las pocas cosas que persiste. Sí, mira, vamos a entrar al detalle. Y la primera láminas que yo me encuentro después de ver el tema de la metodología son los tiempos, son los cambios en tiempos de COVID y el tema del teletrabajo. ¿Cómo afecta el teletrabajo en materia de salud mental de las personas? ¿Es algo positivo? ¿Es algo negativo? Sí, a ver, lo primero que tenemos que tener en consideración para no empezar a hablar solamente de lo negativo, es que el trabajo siempre va a ser un factor protector en la salud mental de las personas. O sea, a uno le hace bien estar trabajando. Absolutamente. A veces uno le dará lata los días domingos despertarse y decir, hoy mañana voy a tener que ir a trabajar, despertarse temprano, lo que sea. Pero está clarísimo a nivel nacional e internacional, la sintomatología, específicamente la depresiva y la ansiosa, disminuyen las personas que están ocupadas, que están con trabajo, ¿sí? Finalmente el ocio, cuando hay mucho tiempo de ocio, eso aumenta la sintomatología. Es al revés quizás de lo que uno pensaría. Eso por un lado. Por otro lado, hemos visto que hoy en Chile, más del 70% de las personas que trabajan refieren estar satisfechos con su situación laboral actual. O sea, ¿les gusta su pega? ¿Les gusta su pega? Sí. O les gusta estar trabajando al menos, ¿sí? Claro, porque uno escucha muchos comentarios y uno ve redes sociales y por lo general la gente no habla muy bien de su puesto de trabajo. O sea, como que la gente está como que no le gusta mucho el tema. Bueno, y una de las cosas que llevó a traer que trajo el COVID consigo, digamos, esta situación, es que muchas personas se dieron cuenta que el trabajo, independiente si te gusta o no, te entrega certidumbre.
Y la incertidumbre genera muchos síntomas. La incertidumbre es muy dolorosa en el ser humano. Entonces, tener la certeza de que yo me voy a despertar y voy a ir a trabajar y voy a recibir un sueldo todos los meses, y tener la certeza también de que gracias a eso sé que hoy día es día miércoles y no día viernes o no día sábado, eso genera, ¿no es cierto?, mayor bienestar. Ahora, frente a tu pregunta, es bien interesante porque los niveles de bienestar son mayores en personas que están trabajando remoto o mixto, remoto y presencial, versus quienes están en presencial. Sin embargo, también veíamos que había diferencia entre cuando estábamos en cuarentena y cuando no. Cuando estábamos en cuarentena, quienes trabajaban remoto estaban más felices. Sin embargo, cuando se levantaban las cuarentenas, era al contrario. Quienes iban presencial estaban más felices y en cambio puntuaban menos en bienestar quienes estaban remoto. Sí, y aparte yo me imagino que en época de cuarentena, para medir el tema de salud mental y teletrabajo, es distinto con los niños también en telecolegio que con los niños en el colegio, porque obviamente que pasa mamá en las casas que no estaban adaptadas para este tema. Tenés que estar preocupado entre que los niños se conectan a las clases y luego conectarse para el trabajo. Es distinto que estar por último en la casa tranquilo en la mañana y con los niños que volverán a la hora del almuerzo o a la tarde, dependiendo del horario del colegio. Sí. ¿Se puede evaluar bien teletrabajo con esta mezcla con niños o hay que evaluarlo por separado? Bueno, la verdad es que había mucha investigación sobre bienestar, riesgos psicosociales, salud mental y trabajo remoto. Sin embargo, es justamente lo que tú dices. Nosotros teníamos la investigación y decíamos, ok, ya tenemos todo, la pega hecha, pero la verdad es que justamente no habíamos reparado en que en realidad no hicimos teletrabajo. Hicimos teletrabajo con niños, que es diferente. Hicimos como televida. Exacto, televida. De hecho, me acuerdo de una persona, un trabajador que decía, no es que yo me haya traído el trabajo a mi casa, sino que yo traje la casa al trabajo, que es diferente. Y claro, tuvimos que aprender diferentes formas de lidiar con esta situación. Entró de manera muy potente el tópico de la conciliación vía trabajo y familia. Hubo muchas parejas, no sé si tú viste entre tus amigos, pero muchas parejas que comenzaron discusiones que no habían tenido antes. Por ejemplo, con los roles. Había más tiempo para conversar también. Había más tiempo para conversar, había más tiempo para discutir y había más tiempo para darnos cuenta de quién hacía qué cosa. Entonces, muchas veces, especialmente en estas relaciones de pareja en donde, por ejemplo, ambos trabajaban, ok, ahora estamos los dos trabajando, ¿quién se va a hacer cargo de los niños? Porque si yo estoy trabajando y tú también, tenemos que hacer una diferenciación de roles. Ahora, eso es bueno, porque yo creo que el tema de corresponsabilidad tenemos que avanzar tanto en Chile que de pronto si este tipo de experiencias nos permiten avanzar más rápido, que yo creo que hay un tema también generacional. O sea, hay generaciones que ya la formaron de una manera y es difícil cambiarla, pero de pronto estas situaciones más extremas pueden ayudar a que este cambio sea más rápido. Ahora, me decías recién de que las personas durante la época de pandemia valoraban más estar teletrabajando, probablemente se sentían más protegidas, más cuidadas. Indudablemente, sí. Pero ahora valoras más el tener que salir a la oficina, porque es como recuperar tu espacio. Al final del día, hoy día, ya está ocurriendo y lo que vemos en el termómetro está ocurriendo lo que dice la literatura prepandemia. Y es que en realidad, en general, lo que genera mayor satisfacción es el régimen mixto. O sea, tengo un par de días remoto en mi casa. Obviamente estamos hablando de trabajos que pueden estar remotos. Sí, eso es la obviedad, ¿no es cierto? Que hay muchos trabajos que no se pueden, pero aquí obviamente en los casos que se pueden. Un par de días en la casa y un par de días en la oficina. Eso te permite, por un lado, conciliar lo que hablábamos antes, vía trabajo y familia. Por otro lado, te permite generar vínculo con tus compañeros de trabajo. Y hay algo que es interesante, que lo muestran las investigaciones también, y que tiene que ver con que las personas que hacen solamente trabajo remoto tienen muchos pros, pero también tienen muchos contras. Por un lado, tienen menos ascensos. Estoy hablando solamente de quienes hacen trabajo remoto. Por un lado tienen menos ascenso, por otro lado tienen menos información y comunicación sobre la organización. Hay muchas comunicaciones que uno obtiene de pasillo, no en las reuniones formales. Claro. En el cafecito. Sí, claro, eso cambia mucho. Y muchas veces la información de pasillo, de cafecito, es la más relevante. Bueno, pasó en todo rubro. O sea, yo te puedo contar también a nivel, por ejemplo, de lo que son tribunales. Me voy a cambiar un poco, pero voy más al rubro mío de abogado.
la conversada antes de las audiencias también era distinto que encontrarse de pronto con Zoom, con el magistrado y el abogado de la contraparte, y no te daba mucho el espacio para... O también lo que era la tramitación legislativa era distinta cuando eran todas las sesiones vía Zoom, que entonces, claro, hay cosas ahí que se van perdiendo del contacto humano. Lobby vincular, el caernos un poco bien antes de tener que negociar. Sí, exactamente. Claro. Dentro de las recomendaciones para el trabajo hay uno de los aspectos que está como peor evaluado, perdón, que la edad hace que uno ya, para ver de cerca, requiera no lo anteojo. Lo que tiene menor porcentaje es las personas que dicen que han sido informados sobre los riesgos de trabajar en solitario, que eso tiene como un 56% de conocimiento. Si pudiéramos en un minuto, ¿cuáles son los riesgos de trabajar en solitario? Ya. Lo primero, y esto lo sabíamos desde antes también, es la sensación de aislamiento. Es una sensación de aislamiento que es súper compleja porque finalmente lo que hace es que la sensación de aislamiento, tú dejes de pedir ayuda a los otros. Y nosotros no nos damos cuenta en el día a día lo mucho que pedimos ayuda. Desde, oye, necesito hacer una tabla dinámica y no sé cómo, por favor, ayúdame, pasando por necesito, no sé, cosas súper nimias, pero que realmente hacen una diferencia. Eso por un lado. Por otro lado, la comunicación con el equipo. Y en ese sentido también, cómo yo me relaciono con el otro y en el vincularme con el otro, eso también va a influir en cómo yo trabajo. Pasamos tantas horas en nuestro trabajo que finalmente si no me estoy vinculando con los otros y me siento aislado, finalmente eso va a influir directamente en mi salud mental. Sí, pues esos son los riesgos del teletrabajo. A la vuelta vamos a conversar de cuáles son las medidas paliativas para esos riesgos del teletrabajo, perfecto. Pero con Eugenio nos vamos a una breve pausa y nos vemos en un par de minutos. Así es, Pedro, pero antes déjame contarte algo muy importante. Si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital, canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario, APB y Cuenta 2 para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en www.achs.cl. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Pausa breve y ya estamos de vuelta. En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Así es, pues, Eugenio, estamos de vuelta con Daniela Campos de la Asociación Chilena de Seguridad. Estamos hablando respecto del termómetro de salud mental en esta sexta ronda. Olvidé cuando comenzamos la primera parte, así que lo voy a hacer ahora. Quiero mandar un cariñoso saludo a todas las personas que lo han pasado mal con los incendios en el sur, personas que lamentablemente han perdido la vida, ellos, algunos de sus familiares, han perdido todos sus bienes o gran parte de pronto con el fuego que llegue y pasa. Así que un abrazo a todos ellos y ojalá las medidas de ayuda lleguen pronto, se contengan pronto las llamas y a cuidar, a proteger. Recordemos que la gran mayoría de los incendios tienen causa humana, así que hay que tomar ahí las medidas para evitar que estos aparezcan y se propaguen. ¿Cierto? Bueno, voy a desviar un poco el tema, pero me imagino también que afecta mucho a la salud mental la situación de incendios y cosas que uno ve por estos días, ¿o no? Sin ¿Te duda. complico con la pregunta, me dice? No. Y justamente hablábamos antes del tema de la certeza y cómo la incertidumbre influía tanto en la salud mental, ¿no es cierto? Sí. Y el tema de los incendios finalmente deja secuelas que quizás hoy día la gente no las observa, pero sintomatología de estrés postraumático, de trastorno agudo de estrés, dificultades en el dormir, experimentación, es algo que probablemente va a aparecer en los próximos meses. Sí, de ahí un harto trabajo para contener todo eso. Hablábamos antes de ir a la pausa de cuáles eran los riesgos del trabajo remoto en la casa. Y tú me mencionabas ahí el tema de sentirse solo, del de aislamiento, la falta de equipo, aislamiento. ¿Cómo se evita eso con una persona que está teletrabajando? Sí, pensando que está solamente en teletrabajo y no en trabajo mixto, porque ahí es mucho más fácil de manejar. Yo diría que lo primero tiene que ver con los liderazgos, con la jefatura. Son finalmente los líderes quienes se tienen que hacer cargo de ese tipo de riesgo psicosocial que tiene el trabajador. Hay investigaciones interesantes, estoy pensando en particular en una inglesa en que hablaba de que la dificultad que tienen los líderes de ser jefes de personas en teletrabajo y sentirse ellos mismos, seguir sintiéndose líderes, seguir sintiéndose jefatura. Y muchas veces entonces a raíz de eso lo que hacen es
presionar un poco más, decir, ok, quiero que tengamos reunión a las 8:30 para ver que estás conectado, para ver que estás duchado con los dientes lavados y que estás ahí. Y lo que no tiene claro es que está con la camisa, pero con el pijama Con para el abajo. pijama Pero, para no abajo, sé. vio las pantuflas. Entonces, por un lado, tiene que ver con cómo yo me vinculo a raíz de mi jefatura y cómo mi jefatura puede hacer y establecer estas reuniones también de camaradería, lo dije bien, camaradería, ¿sí? Y también cómo de manera formal podemos hacer lo que decíamos antes, las reuniones de pasillo. Entonces, por ejemplo, algunas organizaciones lo que han hecho es hacer casi como recreos, en donde decimos, ok, tenemos una reunión de tal hora a tal hora, y en tal hora vamos a hacer un café, y vamos a prepararnos un café, y vamos a tomar café, y no vamos a hablar de trabajo. Entonces va a ser finalmente esta conversación de pasillo. La estamos forzando un poco, pero es necesario hacerla. Sí, o sea, en el fondo uno se junta por Zoom a tomar café. Exacto. Sí, Sí. yo tenía amigos que se juntaban a tomar otras cosas, pero no las vamos a hablar acá. Estuve ahí también. Ya, mira, hablábamos de los estresores. A mí me llama la atención que hay algunos que se mantienen en el tiempo. Sí. O sea, porque tú, el ser víctima de delincuencia es una cosa, bueno, también es parte de la mayor preocupación que tiene la ciudadanía hoy en día, y eso obviamente que en el mundo de salud mental, en el mundo del trabajo, también te va a afectar. O sea, Y hablamos de la incertidumbre, lo mismo. O sea, hoy día más del 60% de las personas dicen tener que, uno de sus grandes estresores en Chile es ser víctima de la delincuencia. No necesariamente quiere decir que ese 60% ha sido víctima. no, pero le preocupa, y es importante recordar, Exacto. voy a desviar un poco el tema, que si una persona va a su trabajo o vuelve y es víctima de algún acto de delincuencia, eso es un accidente de trabajo. trayecto, Por consiguiente, exacto. eso tiene que ir a la H o a la Sí, mutual donde claro. esté afiliado para que se hagan cargo de Sí. las consecuencias que puede haber tenido en este Exacto. tema. Así que importante Así que lo como si recuerden. se cae, Sí. está subiéndose a la micro y se cae, también ese es un accidente de trayecto. Así es. Hablábamos de la soledad. Me pasé al siguiente Listo. tema. Que no es que estemos hablando de la soledad que nos está escuchando hasta ahora, sino que estamos hablando de esta sensación Saludo a de la sentirse soledad. solo. Que estamos viendo que desde la primera, en que era un 18,8% la cantidad de personas que se sentían la soledad, hoy estamos en un 21,1% 21%. en promedio, y uno vemos que la línea más o menos se mantiene pareja. Es decir, la pandemia no te afecta tanto en la mayor o menor sensación de soledad, y el hecho de estar encerrado en la casa tampoco te afectó tanto. Exacto. Bueno, como yo te decía antes, en los gráficos se veían estos gráficos de pico, ¿no es cierto? Ujú. En sintomatología ansiosa, sintomatología depresiva. En cambio, no así en soledad. En soledad es como dices tú. Y como yo te comentaba también, es o en mujeres especialmente, o en personas adultos mayores. Es interesante porque uno podría decir, la soledad empieza, ¿no es cierto?, con el tema de la pandemia, pero ya tenemos clarísimo que la soledad no es una respuesta a la pandemia, no es una respuesta al confinamiento, sino que tiene que ver con una reflexión propia respecto a quiénes me apoyan, cuáles son mis redes de apoyo, cómo me vinculo y cómo me siento yo aislada aun cuando pueda vivir con otros. Porque justamente algo que decías tú, yo puedo estar solo y sentirme solo, estando rodeado de gente. Esa gente que dice, ese 21% que dice que se siente solo, que no se siente acompañado, no necesariamente es gente que vive sola. No, a ver, yo soy abogado nomás, pero me imagino que también este exceso de individualismo que uno ve en la sociedad hoy día también te afecta a esa sensación de soledad, porque en el fondo como se pierde esa cosa como conjunta, como comunitaria Exacto. de objetivos, y los objetivos son míos. Y como los Exacto. objetivos son míos, depende solo de mí lograrlo, y tengo que lograrlo solo porque no me va a ayudar nadie. Más o menos por ahí va la... Sí, a ver, bueno, hoy podríamos hablar tanto tiempo de eso, ¿no es Sí, cierto? claro. De cómo se ha perdido el sentido de comunidad, de cómo porque al final el vincularse en comunidades desde comunidades religiosas, de apoderados, de amigos, de los que nos gusta escribir, de los que nos gusta estudiar, los grupos de lectura, Y eso se ha ido perdiendo. Y eso no lo reemplazan los grupos de WhatsApp. No lo reemplazan los grupos de WhatsApp, muy por el contrario, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos entonces estas comunidades que se han ido perdiendo, y por otro lado tenemos los medios de comunicación, las redes sociales, en donde yo veo, ¿no es cierto?, en Instagram, en Facebook, unos mundos preciosos de filtro. Byung-Chul Han, un filósofo alemán, coreano, decía, estamos en el mundo del filtro, en el mundo del Instagram, donde todo tiene que estar pulido, donde todo tiene que ser bello. Entonces, finalmente, yo me vinculo desde una máscara con el otro. Sí, claro. Seguimos avanzando aquí en las láminas del termómetro de salud mental en su sexta ronda. Vamos a un tema que, bueno, algo tocamos recién entre broma y en serio, el tema alcohol, consumo y riesgo.
vemos que aumentó en la época en que hubo mayor. Sí. ¿Era esperable que ocurriese eso en una época en que las personas estén más encerradas en la casa, que aumentase el consumo de alcohol? Indudablemente. Era esperable que aumentara el consumo específicamente, especialmente en hombres. Era esperable también porque... Pero, ojo, yo no es por defender el género, pero aumentó en hombres y mujeres, por lo que veo. Sí, pero en general el consumo de alcohol empieza en los números, aun cuando aumentaron en número es mayor en hombres. Pero en ese sentido era algo que nosotros sabíamos que iba a ocurrir. Sí, ahora, lo que muestra también el estudio es que partimos en un 9,2 promedio en noviembre y hoy tenemos un 9,3. Es decir, claro, tuvimos un aumento importante, pero como que hemos vuelto a niveles como previos a pandemia. Y creo que eso, bueno, en el fondo como que te marca que fue un hecho puntual, pero que eso no te generó ni adicciones ni problemas permanentes hacia adelante. Bueno, sé que no me estás preguntando eso, pero está súper relacionado. Aumentó el consumo de alcohol y aumentó el consumo de calorías. Hay investigaciones que mostraron que los chilenos aumentamos entre 5 y 7 kilos en pandemia. Bueno, hubo mucha gente que empezó como a aprender a cocinar y como que preparaban su propio pan. El pan de masa madre, acuérdate esa época. Pero eso después de prepararlo hay que comérselo. Exacto, o las pizzas hechas en casa. Sí, claro, pero ya las cosas empiezan a decaer. Pero eso te generaba como una actividad común. Probablemente ese tipo de actividades también para los síntomas de soledad te ayudaban, porque salvo que cocinara solo, pero habitualmente uno esas cosas las hace más bien en comunidad, sí. Otro tema importante es algo que sufrimos varios, lamentablemente, el tema del insomnio. Primero, conceptualmente, ¿qué se entiende una persona insomne? ¿Alguien que no logra dormir nada en la noche? ¿Alguien que... No, ¿Qué es tener insomnio? Ya, básicamente, cuando nosotros hablamos de problemas de dormir, son de tres tipos. Uno, la dificultad de conciliar el sueño. El segundo tiene que ver con la dificultad en quedarse dormido toda la noche finalmente. Y la tercera tiene que ver con que cuando yo me despierto, puedo despertar con esta sensación de que aun cuando dormí 9 horas, 8 horas, como que no dormí nada, como que me acabo de acostar. Entonces, básicamente cuando hablamos de problemática de sueño estamos hablando de esos tres. Y lo que es interesante es que si hacemos el doble clic, el gran dolor tiene que ver en realidad con conciliar el sueño. ¿Y por qué eso es interesante? Porque básicamente, por qué nosotros tenemos dificultad en conciliar el sueño? Generalmente es por algo un poco más ansioso, es porque no sé si te ha pasado, tú estás a punto de dormir y empiezan a venir como casi como de manera intrusiva, pensamientos, mañana tengo que hacer tal cosa, me pasó esto hoy día, debería haber contestado esto, debería haber pasado esto, y empiezas con algo que es bien, que nosotros decimos pensamiento rumiante, ahí como las vacas así masticando, ¿no es cierto? Y eso finalmente no ayuda a la conciliación del sueño. No, a mí lo que me pasa, que me estabas preguntando, no es eso, sino que de repente me despierto con alguna solución de algún tema, pero son las 3 de la mañana, y digo, ¿dónde la dejo anotada? Porque si mando un WhatsApp, un mail a esa hora, como que no va a ser felices con uno. Sí, y ahí ya no me quedo ni uno. ¿Pero logras recordar la solución al menos? Sí, eso sí. Ah, perfecto. Sí, eso sí. Y otro tema importante que también se midió durante la época de la pandemia es el tema del sedentarismo. Sí. Sedentarismo que partimos en un 32,8, subió, porque era obvio, porque si tú no podías salir de la casa, como que mucha actividad, pero veo que después bajó levemente, estamos en un 29, algo. Puede ser que las personas después del encierro como que valoraron más el no ser sedentario, valoraron más el ir a subir un cerro, salir a caminar, hacer algo así. Sí. O sea, puede haber sido como una cosa de que, como la perdí, la posibilidad de moverme, de hacer actividad, como que ahora como que la valoro más. Claro, bueno, de manera totalmente no científica lo que te voy a comentar, pero todos los que suben cerros dicen, después de la pandemia, antes los cerros estaban bien desocupados y ahora está lleno de novatos que además a veces dejan sucios, pero sí, indudablemente se empezó a favorecer esta vida al aire libre, empezamos a, ¿no es cierto? Además, ¿te acuerdas que hubo un momento en que se empezaron a poner tiempos para caminar, tiempos para hacer ejercicio? Sí, se podía salir como 2 horas en la mañana. Exacto. Claro, sí. Entonces, mucha gente que no había hecho nunca ejercicio empezó a utilizar esos momentos. Porque, claro, ya no podían ir al mall, entonces utilizaban esos momentos y eso queda como hábito.
Sí, eso es súper importante. No, si efectivamente en los cerros uno nota, o sea, yo soy de ir con los niños de vez en cuando y uno notaba más o menos personas, ¿No es cierto? no hasta esta época con el calor que hace uno o va muy temprano o no va, pero en la época en que ya otoño o primavera uno nota mayor cantidad de gente. Ojalá eso se mantenga. Sí, claro. Eso es súper importante que se mantenga. Luego, medidas de salud mental. Nos encontramos con varias cosas, hay varios conceptos ahí que te voy a preguntar porque uno, de repente alguna persona que nos está escuchando puede creer que son cosas parecidas. Hablamos de ansiedad, hablamos de depresión. ¿Qué es una cosa? ¿Qué es la otra? ¿Se parecen? ¿Se nos puede explicar así, pero Sí. simplecito? O sea, para una persona que no es psicóloga. Ya, déjame partir desde un poco antes. ¿Ya? Nosotros lo que medimos es sintomatología depresiva o sintomatología ansiosa, que es diferente a hablar de depresión o de sintomatología. Súper en simple. Un trastorno depresivo, que es el típico que uno ve en la televisión, un trastorno depresivo se compone de varios síntomas depresivos que se dan en un mismo momento con una intensidad particular. Entonces, todos nosotros quienes están escuchando hemos tenido, les aseguro, esta semana síntomas depresivos y síntomas ansiosos. Eso no quiere decir que tengamos depresión o ansiedad, porque lo que tenemos que usar estas banderas rojas es si tenemos varios síntomas depresivos durante un tiempo en particular con una intensidad, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, hagamos la diferencia entre síntoma y trastorno. Luego, cuando hablamos de síntomas depresivos, básicamente estamos hablando de sintomatología relacionada con la tristeza, en donde sus grandes exponentes de la sintomatología tiene que ver, por un lado, la anedonia, que es anedonia. Es linda la palabra anedonia, además tiene una H entre medio. Anedonia es sin hedonismo, ¿no es cierto? O sea, la dificultad de obtener placer en las cosas que antes nos daban placer. Estoy hablando de cosas simples. Si antes me daba placer tomar un helado mientras veo una serie en Netflix, ahora ya, no sé si vi ese capítulo o no. Y el helado me da lo mismo el sabor. Empiezo a obtener menos placer por las cosas cotidianas. Eso por un lado. Y por otro lado, presento dificultad en levantarme, las cosas me cuestan más, tengo más desgano, llanto fácil, también o empiezo a consumir mucho más caloría o consumo mucho menos, estoy con mucha hambre o con muy poca, dificultades en el dormir. Okay. Y cuando hablamos en cambio de trastorno ansioso, estamos hablando, o de sintomatología ansiosa, estamos hablando de algo que es mucho más fisiológico, se representa desde sudoración de mano, taquicardia, la sensación de que eventualmente va a venir algo malo. Estoy expectante, siento que algo va a venir. Estoy mirando, voy a ridiculizarlo un poco, pero estoy mirando al futuro, más como en el depresivo que se está mirando al pasado, ¿no es cierto? Estoy mirando un poco más al futuro. Lo que va a pasar me pone nervioso, estoy inquieto, estoy tenso, estoy irritable. También se presentan con trastornos del sueño, con sintomatología relacionada con trastornos del sueño. Entonces, creo que te contesté, ¿o no? Sí. Sí. Entonces, por lo que entiendo, corrígeme si entendí mal, la gran mayoría de nosotros tenemos o síntomas de ansiedad o síntomas de depresión. Exacto. O sea, es algo normal que debe ocurrir en el... Exacto. Pero te voy a pedir después que volvamos de comerciales que nos digas cuáles son las líneas rojas o cuándo tienes que empezar a preocuparte, porque puede ser que hasta cierto punto sea normal, pero que de cierto punto para arriba deje de hacerlo y cuando uno requiere ayuda. Pero antes de eso, con Eugenio, nos vamos con unos interesantes mensajes para ustedes y nos vemos en un par de minutos más. Por supuesto, Pedro, lo vemos en el siguiente bloque, pero antes déjame contarte algo muy importante. Si tienes un plan, cámbiate hoy a AFP Plan Vital, canales digitales 24/7, productos de ahorro voluntario, APB y Cuenta 2, para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.achs.cl y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura. Ya seguimos. En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Así es, Eugenio, estamos para nuestro último bloque, para seguir conversando respecto de salud mental y este termómetro de salud mental en su sexta ronda que hace la Asociación Chilena de Seguridad junto con la Universidad Católica. Estamos con Daniela Campos de la Asociación Chilena de Seguridad y estábamos hablando antes de irnos a comerciales, Daniela, que es normal tener algunos síntomas ansiosos, es normal tener algunos síntomas depresivos. Pero llega un momento en el que ya deja de ser normal. Llega un momento en que la persona ya tiene que decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda. ¿Cuáles son esas luces rojas en las cuales hay que preocuparse? Sí. Bueno, por un lado, en el tema depresivo, yo diría, tenemos que tener en consideración la duración, o sea, la frecuencia finalmente, y la intensidad. Que un día me sienta un poco bajoneada y sienta que, no sé, vea un poco la vida media negativa, es diferente a que lo vea durante una semana, 4 días a la semana y que de repente empiece a tener dudas sobre si debería existir o no, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es la tristeza que siento, entenderla siempre desde estas dos variables, la frecuencia y la intensidad. ¿Hace cuánto tiempo me siento así y con qué intensidad me estoy sintiendo así? Por ejemplo, lo que hablábamos antes de la anedonia, que de repente hay días en que no tengo tanto placer, que no tengo tanto placer de las cosas. Es lo normal, no estamos todo el día en bienestar, ¿no es cierto? Y gracias a eso también nos permite mirar también con otros ojos las partes positivas de la vida, estos bemoles. Decía alguna vez la Simone de Beauvoir, una vida en donde todo es un paraíso, finalmente sería el eterno tedio, porque yo necesito tener blanco y negro. Pero en ese sentido, entonces, la intensidad. Ahora, lo que es una bandera roja completa es cuando yo siento que, por ejemplo, quiero dormir y no despertar más. Empiezo a tener ideación que antes de la ideación suicida, ideación parasuicida. O personas que de repente dicen, voy a cruzar con luz roja, con los ojos cerrados, a ver qué pasa. No, eso es una luz roja. ¿Sí? Okay. Eso es. Me gustaría tener una enfermedad para dejar de sentirme como me estoy sintiendo, me gustaría estar hospitalizado y estar todo el día en cama, eso yo diría que es una luz roja sí o sí. Y en ese sentido hay que pedir ayuda ahí inmediatamente. ¿Hay que pedir ayuda o eso es algo que se puede arreglar solo? Porque la última parte que viene de la encuesta es la cantidad de personas que van a pedir ayuda y uno se encuentra con un porcentaje alto de personas que dicen esto lo soluciono yo por mi cuenta. Sí, claro. ¿Uno es capaz de arreglar eso por su cuenta? Primero, decir una obviedad, pero que en realidad es importante porque a veces está la duda. Primero, decir que la psicoterapia funciona y decir que ir al psiquiatra también funciona. ¿Sí? No es, en ese sentido hay que tener eso en consideración, eso por un lado. Por otro lado, sí, es verdad, hay muchas cosas, sintomatología ansiosa, sintomatología depresiva, que va a pasar solo o que va a pasar comentándole a alguien. Pero por eso es tan importante tu pregunta, ¿dónde pongo yo estas banderitas, este semáforo? ¿Dónde digo yo, parece que acá ya no está resultando que yo lo resuelva solo con mi pareja o con quien sea? En ese sentido también es importante, yo hablaba de la frecuencia y de la intensidad. Pongámonos fecha. Entonces digamos, ok, me siento ansioso, algo me está pasando que estoy, no sé, me estoy duchando y me pongo a llorar sin ningún sentido. Ok, voy a tratar de resolverlo yo. Pongámonos fecha. ¿En cuánto rato lo voy a tratar de resolver? ¿En una semana? ¿En 2 semanas? ¿Qué pasa si no lo resuelvo en 2 semanas? Parece que entonces voy a tener que levantar la mano y pedir ayuda. Lo importante es empezar a observarse. Tú recién comentabas esto de hemos perdido a veces la comunidad, ¿no es cierto? También hemos perdido a veces el mirarnos. A veces la vida se nos pasa por encima. Nosotros estamos en el día a día, nos despertamos, nos lavamos los dientes, vamos a trabajar, nos acostamos y de repente pestañaste y pasaron 20 años. Entonces, en ese sentido, si alguien está preguntándose, ¿tengo que pedir ayuda o no? Yo diría, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos, respirar, observémonos. Observemos nuestro cuerpo, observemos cómo nos estamos sintiendo. Mañana hagamos exactamente lo mismo y entonces veamos cómo está la intensidad y cómo está la frecuencia. Sí. Súper interesante todo lo que hemos estado viendo. A ver, ¿cuántas personas en la Asociación Chilena de Seguridad trabajan en estos temas para ver estos riesgos psicosociales? Hoy día tenemos más de 63 psicólogos de Arica a Punta Arenas contratados exclusivamente para eso. Y eso es porque
gran parte de estos problemas vienen del trabajo de la persona, porque obviamente de que hay un riesgo o al final del día uno es una mezcla entre el trabajo, la casa, la familia, los amigos y como que todo confluye dentro de Sí. este globo. Bueno, uno trata de hacer la diferencia, ¿no es cierto? A mí, personalmente, por ejemplo, yo llego a mi casa y me saco los zapatos, entonces los taco y digo, voy a dejar de transvestirme como laboralmente y voy a hacer un cambio, ¿no es cierto?, entre lo doméstico y lo laboral. Pero la vida no es tan simple. Y en ese sentido, especialmente lo que hacen los psicólogos psicosociales en la Asociación Chilena de Seguridad es prevenir las enfermedades profesionales de salud mental, que son las enfermedades de salud mental que se generan por el ejercicio de las profesiones o por el vínculo con los otros. Por ejemplo, sintomatología depresiva porque tengo una jefatura que es acosadora, o sintomatología ansiosa porque tengo sobrecarga laboral. Entonces, básicamente lo que hago es, lo que hacen los psicólogos es ir al meollo del asunto, a qué es lo que está pasando organizacionalmente que hace que la gente se enferme. Y lo que es súper interesante, que yo creo que te va a parecer interesante, es que antes de la pandemia, el gran dolor de los trabajadores en Chile era la exposición a violencia. Hoy día, es decir, antes de la pandemia, los trabajadores en Chile se enfermaban de enfermedades profesionales de salud mental por acoso laboral. Eso era lo máximo, liderazgo disfuncional. O sea, esto de no querer ir a trabajar porque mi jefatura me maltrata, me dice apodo, me dice que, no sé, que la puerta es ancha y que hay millones de personas que quieren mi puesto, etc. Pero después de la pandemia, el top one ya no es la violencia en el trabajo, sino que es la sobrecarga. Y parece ser que una de las cosas que pasó con la pandemia, no solamente, bueno, hay 4 sectores económicos que son los que tienen más enfermedades profesionales de salud mental, que es salud, educación, y esto ha sido en los últimos 10 años, salud, educación, todo lo que es gobierno, ¿sí? Y retail. Bueno, salud uno lo entiende también por toda la sobrecarga, sí, claro, que involucró la pandemia. Y educación también, acuérdate que tuvieron que cambiar al Claro, tema remoto. Y no es lo mismo hacer una clase vía Zoom que hacerla presencialmente. No, pues. O sea, el nivel de atención y las metodologías te van cambiando. A nivel de gobierno también se ha estado súper presionado en los últimos años, lo tengo súper claro. Sí, claro. Así que sí, no llaman tanto la atención los rubros ahí. Y además son rubros en donde están con una atención a terceros, ¿no es cierto? Tienen estos usuarios, tienen clientes, apoderados, que también cada vez están siendo más violentos. Esto no solamente en Chile, sino que yo hablo con mis compañeros que trabajan en riesgos psicosociales en Dinamarca, en Inglaterra, y hablan lo mismo. Hoy día los usuarios, los clientes cada vez más, ¿te acuerdas? El quiero mi cuarto de libra ahora, es así, yo quiero ahora. Y también la educación y la salud se está viendo más como un bien de consumo en donde yo puedo exigir como si fuera un cliente. Sí. Y una persona que nos está escuchando, nos está viendo hasta ahora y que dice, ¿sabes qué? Yo en el trabajo me estoy sintiendo agobiado, ansioso, depresivo. ¿Qué puede hacer para ir a pedir ayuda? Y entendiendo de que probablemente provenga del ambiente o clima laboral que tenga. Sí. ¿Cómo se acerca a pedir ayuda? ¿A dónde tiene que ir? ¿Tiene que comunicar algo a nivel de su lugar de trabajo? ¿Va por su cuenta? ¿Cómo pide ayuda? Hay un flujo. Hay 2 formas. La primera, que es bastante más común de lo que uno cree, es o ir a un psicólogo, un psiquiatra de forma particular o a un médico general y que ellos sean los que digan, espérame, lo que te está pasando a ti es algo laboral que... La forma de saber si es laboral o no, si bien hay un flujo para evaluarlo, yo diría que lo simple es decir, ¿esta persona estaría con estos síntomas si no estuviera en el trabajo en que está? O sea, yo no sé, por ejemplo, alguien que dice los días domingo empiezo a tiritar, tengo colon irritable, empiezo a llorar porque pienso que al otro día voy a ver a mi jefatura. Entonces, la pregunta es, ok, ¿tendrías colon irritable? ¿Estarías llorando? ¿Estarías sintiéndote irritable? Si esta jefatura no existiera, no. Entonces parece que tiene que ir con la jefatura. Eso por un lado. Y por otro lado, el otro flujo es simplemente tocar la puerta, tocar el timbre de su mutualidad y decir, ¿sabes qué? Estoy con estos síntomas y estos síntomas yo creo que son laborales y se hace lo que se llama una DIEP, una declaración individual de enfermedad profesional. Y esa DIEP luego entonces entra ya al flujo para ser evaluado por psiquiatras, por psicólogos, para saber si es que es laboral o no. Perfecto. Aquí estamos hablando respecto de la persona que tiene la sintomología, la persona que está afectada. ¿Qué se hace con ese jefe
que genera ese tema. O sea, Sí. hay también algún tratamiento, hay algo que se le puede hacer, porque probablemente, tal como a uno no le enseñan tantas cosas en la vida, a muchos no lo enseñan a ser jefe tampoco, y Exacto. probablemente ese jefe esté metiendo las patas con querer o sin querer. ¿Qué se hace con ese jefe Sí. para que no siga afectando a otras personas? Por suerte, desde el 1 de septiembre del 2013, en Chile, y estamos bastante más avanzados que los otros países latinoamericanos, en Chile tenemos algo que se llama el Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales del Ministerio de Salud. Y en ese sentido, cada vez que una persona que trabaja es calificada con una enfermedad profesional de salud mental, las mutualidades tienen la obligación de decirle a la empresa, oiga, usted enfermó a esa persona, por lo tanto tiene que hacer cosas para no seguir enfermando más. Y dentro de esas cosas, por ejemplo, si tenemos una jefatura que es acosadora, una de las buenas cosas que podemos hacer es establecer una política de no violencia, establecer una forma de denuncia de situaciones violentas cuando empiezan a ocurrir, porque además muchas veces cuando la persona llega, está polisintomática y es cuando ya quedó la escoba, llevo un año con acoso laboral. Es mucho mejor que las empresas tengan políticas en donde te digan bien cómo nos vamos a relacionar con respeto, no nos vamos a decir garabato, etcétera. Y además que fomenten, las empresas tienen mucho miedo a esto, pero es algo muy positivo, que fomente la denuncia, que fomente, no es fomentar que la gente sea zapa, es fomentar en qué sentido. Tú eres mi jefe y un día me dijiste, oye, Danielita, esto no me gusta como lo estás haciendo. Y quizás a mí no me gusta que me traten en diminutivo, porque yo a ti no te puedo tratar en diminutivo. O quizás un día me dijiste, ¿sabes qué? Esto que hiciste, este informe, es una estupidez y lo botas a la basura. Y yo encuentro que eso es doloroso. Es violento. Es también, violento. ¿sí? ¿Qué es lo mejor? En ese mismo momento decirte, ¿sabes qué? Estás siendo violento. O tener formas de decir, ¿sabes qué? El señor Pizarro fue un poco violento conmigo, y que luego hagan algo antes de que quede la escoba. Entonces, estos procedimientos de denuncia, de investigación, ojalá de estas microviolencias, de justicia, de temas de injusticia organizacional, de sensaciones donde se rompe el tema de la vulnerabilidad, ¿no es cierto?, puedan ser pesquisadas desde antes para que no quede y para que no genere síntomas en las personas que están trabajando. Súper interesante ese tema. Entonces tú me estabas contando desde el 2013 en adelante, eso viene así. Porque Es el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales. Un buen tiempo Es con ese sí. tema. Y me imagino que también queda un registro ahí de quién es el jefe respectivo, porque por si acaso las situaciones se van repitiendo en el camino. Sí. Ahora, ¿se puede cambiar a las personas siempre? Estoy pensando en un jefe que hoy día puede tener más edad que otra. Hay determinado punto en adelante que la gente ya no cambió y que va a seguir siendo como era, y que probablemente los cambios ahí no van, o todo el mundo puede cambiar. Bueno, hay un temazo ahí, se ve muy claro en el tema del acoso sexual, por ejemplo. De repente hay jefaturas que dicen, bueno, pero es que yo soy de piel. Y tú dices, chuta, los tiempos han cambiado, Yo te diría, bueno, yo soy psicóloga, yo creo que la gente puede cambiar, hay estructuras de personalidad indudables, pero a veces para cambiar necesitamos terapia y necesitamos años. Entonces, yo creo que lo que está a la base es que yo puedo poner, voy a decirlo de esta manera, perdón lo ridícula, Vale. yo puedo tener un jefatura que sea Charles Manson de jefatura, puede ser un psicópata, pero lo que yo necesito atrás es una organización que no permita que haya un acosador. Eso es lo más importante, es como yo, como organización, independiente de quién sea la jefatura, yo no permito, y por eso es tan importante también las políticas de no violencia. La política de no violencia desde el gerente general, desde el presidente, ¿no es cierto?, que diga, en esta institución no nos vamos a tratar con garabato, en esta institución no vamos a gritarnos, en esta institución no vamos a ofender por religión, por orientación sexual, etcétera. Si eso está escrito, cuando tú me digas, oye, no sé, cualquier cosa, yo decir, espérate, remitámonos a este decálogo, remitámonos a esta política y vamos a saber cómo relacionarnos. Tú decías recién esto de, no todos sabemos cómo ser jefe, y es verdad, ser jefatura es algo complejísimo. De repente he hablado con gerentes, por ejemplo, que me dicen, oye, pero tú quieres que yo pase por el pasillo y salude a todos.
La respuesta es sí. Mínimo. Y te Sí. subes a un ascensor y saludas también. Exacto, sí. Ahora, y probablemente también muchas personas van replicando lo que vieron cuando les tocó tener jefe también. Exacto. Entonces ahí uno va repitiendo algunas experiencias. Tú me estabas contando recién de todas estas políticas que tiene que tener la empresa del presidente, el gerente, pero ahí estamos hablando de una empresa grande. Una empresa pequeña en que probablemente el dueño sea también el jefe y el que haga varias funciones y que tenga también a personas. Puede pedir ayuda a su mutual respectiva, a la Asociación Chilena de Seguridad, para efectos de poder implementar esto, porque probablemente Sí. solo por su cuenta no va a tener cómo llegar a este decálogo, capaz que ni se le ocurra cómo hacerlo. Indudable. ¿Puede pedir esa ayuda? Sí, y ojalá lo haga, porque la verdad es que yo te decía, suenan cosas que son complejas, pero la verdad es que son cosas más simples de lo que nosotros creemos. Muchas veces solamente porque no se nos ocurrió o porque no estamos atentos a nuestro entorno. Muchas veces la producción nos come, ¿no es cierto? El día a día nos come, el tener que salir adelante al mes. Y muchas veces entonces no entendemos que estamos haciendo faltas de respeto, que al otro le está doliendo. Hoy día hay gente que el día, bueno, yo estoy hablando de un turno normal, de lunes a viernes, pero hay gente que el día domingo llora en las noches porque tiene que ir a trabajar. Hay gente que la jefatura lo empiezan a retar, personas adultas, y se hacen pipí. O sea, en ese sentido hay gente que está sufriendo muchísimo. En la medida en que también, hablamos antes de la comunidad, en la medida en que empecemos a observarnos, a observar al otro, también vamos a empezar a tener mejores vínculos y relaciones. Súper interesante, Daniela, toda la conversación que hemos tenido. Se nos pasó volando el programa, así Sí. que lo dejamos invitado a que puedan en la página de la H conocer el texto completo del estudio. Del termómetro. Así que te quiero agradecer por Un habernos gustazo. acompañado hoy. Probablemente vamos a seguir conversando cuando sigan saliendo versiones del Un termómetro. Y a usted que nos estuvo acompañando, que tengan una buena semana. A los hinchas de la U seguir sufriendo, que es lo que nos toca habitualmente. Y con Eugenio nos estamos viendo la próxima semana. Así es, nosotros nos reencontramos la próxima semana, como siempre, aquí en Agricultura, 9 de la mañana, los días domingo, los días lunes, 21 horas, a nuestro estreno en el canal de YouTube Agricultura TV. Estamos, por supuesto, con este programa en Simple, la pizarra de Pizarro. Que tengan una gran semana, que les vaya bien. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado.